Desde la antigüedad, la Vega del Guadalquivir ha sido un espacio elegido por diferentes grupos humanos para el asentamiento estable. De entre los principales enclaves elegidos para habitar, destaca Carmona por la combinación entre la defensa natural que supone el escarpe del Alcor y la accesibilidad desde la Vega, hasta el sector donde se ubica actualmente la Puerta de Córdoba. Gracias a ese atractivo, pueden contemplarse en ella evidencias de distintas culturas que han formado parte de su historia, muchas de las cuales tienen carácter monumental. De entre estos vestigios dejados por el pasado, destacan los pertenecientes a época romana, siendo la necrópolis, actualmente denominada Conjunto Arqueológico de Carmona, una de las más significativas, no solo por el interés de los hallazgos que atesora, sino por el servicio que presta a la cultura, al ser el primer yacimiento en abrirse a la visita pública en la península ibérica. Fue una iniciativa privada de Juan Fernández López y de George Bonsor. Se inauguró en 1885 y 3 años después también contaba con el primer museo de sitio construido en España. La necrópolis, situada a la salida de la Puerta de Sevilla, se extendía por un área suburbana mucho mayor de la que actualmente se muestra en el Conjunto Arqueológico de Carmona. Los enterramientos descubiertos datan de los siglos I antes y después de nuestra era. Se trata de tumbas familiares más o menos extensas, aunque también hay referencias a colegia o hermandades. Se distinguen dos tipos de estructuras que responden a dos situaciones sociales distintas. Por un lado están aquellas que se encuentran excavadas en el Alcor. Suelen componerse de cámaras con hornacinas para depositar las urnas con cremaciones de los cadáveres. A las cámaras se accedía por un pozo que, en el curso de unos pocos años, evolucionó a escalera. Al exterior debían existir pequeñas construcciones que señalasen su ubicación y permitiesen el desarrollo de los ritos pertinentes, pero muy pocos restos han quedado de ellos. Por otra parte, existen tumbas que por su monumentalidad se distinguen del grupo anterior. Estos singulares complejos funerarios se asocian a altos funcionarios del municipio carmonense, que estuvieron en contacto con las modas en arquitectura y decoración funeraria de otras partes del Imperio Romano, sobre todo Italia. Caso notable de este grupo es la tumba de Servilio Polio, conocida como tumba de Servilia. Intercalados entre las tumbas se ubicaban los ustrina, quemaderos donde se depositaba la pira para quemar a sus difuntos. Son muy variadas las urnas contenedoras y pueden estar hechas en cerámica, piedra o vidrio, guardándose en este último caso en unas fundas de plomo para su protección. Destacan los ricos ajuares hallados al interior de las urnas, reflejando una sociedad marcada por las diferencias sociales. Aunque la gran mayoría de las pinturas que decoraban las paredes de las tumbas se han perdido en la actualidad, gracias a los dibujos de Bonsor y del pintor Rodríguez Jaldón, podemos conocer muchos y curiosos detalles pictóricos. Destacan sus vivos colores y las composiciones que mezclan lo figurativo con esquemas geométricos. En época de la necrópolis carmonense, la religión romana no jugaba ya un papel tan importante frente a la muerte. Las costumbres se habían relajado, contaminadas en las clases bajas por la tradición popular y la magia, y también en las clases altas, influidas ampliamente por las escuelas filosóficas que criticaban los viejos mitos. Prepararse para el momento final tenía más que ver con la aceptación del propio destino y la de asegurar sus recuerdos sobre la tierra. Para la élite, vinculada a la austera mentalidad republicana, la manera adecuada de afrontar el paso final consistía en abandonar esta vida con calma, como último acto de voluntad, asegurando su inmortalidad por el recuerdo de sus actos grabados en lápidas y pedestales. Veamos las imágenes a la luz de sus acuarelas. La llamada tumba del banquete, hoy desaparecida, se hallaba en el Campo Real. Tenía un acceso en forma de pozo de 3 metros de profundidad que llegaba a una cámara subterránea donde se abrían 8 hornacinas para alojar las distintas incineraciones. Un banco corrido servía para colocar el ajuar funerario. Lo más significativo de este espacio es que sus paredes y cubiertas se hallaban decoradas y hoy podemos disfrutarlas gracias a los dibujos de Bonsor. La pintura que da nombre a la tumba es la escena de un banquete funerario. Formaba parte del ritual, para calmar el alma del difunto, celebrar al 9º día del sepelio un convite al que asistían familiares y amigos. También pensaban que acudía el fallecido, al que se le reservaba su lugar y sus viandas. Estas comidas se solían repetir en los aniversarios del nacimiento o muerte y no era extraño en las familias adineradas dejar una renta para ello. Por esta razón, en muchas tumbas de la antigua Carmo hay triclinios igual que en las casas. En la escena en cuestión vemos unos cuantos comensales recostados. Mientras unos conversan, 2 beben de ritones, mientras otro toca una flauta doble. Por la derecha se aproxima un personaje con bandejas de alimentos y por la izquierda, en cierto estado de éxtasis, se acerca al que se considera el difunto con una corona vegetal y un tirso al hombro. Esta actitud
los atributos adornados con vegetales y el propio banquete podrían relacionarse con Dionisios y su concepto de celebración eterna, del que se menciona incluso que podía facilitar la comunicación entre vivos y muertos. Esta escena se repetía en las paredes laterales y, como se puede ver en el dibujo de Bonsor, se apreciaban además trípodes con luminarias a cada lado. El tema del banquete es muy utilizado en el mundo funerario romano. Un paralelo muy interesante, y ambas de un temprano siglo I de nuestra era, lo podemos ver en los frescos del columbario de la Villa Doria Pamphili, donde 6 comensales comparten un agape. También una escena báquica con danzantes y un músico tocando el doble aulos. Sobre las hornacinas, unas hojas de palma con guirnalda central y piñas rojas. Este fruto y el pino se relacionan con la inmortalidad por su relación con Atis, a quien Cibeles, celosa, resucitó y convirtió en pino para que no muriese. Varias esculturas suyas se han encontrado en la necrópolis, figurando como guardián de los sepulcros, según Trilmich. Entre los dioses helenos, la palma se identifica sobre todo con Apolo, de ahí su significado en los funerales romanos, como el triunfo sobre la muerte y la vida eterna. Si en su día en la tumba alzaran la cabeza, una profusión de pétalos, capullos y rosas rojas parecerían caer sobre el visitante desde el techo. Y es que las flores rojas, sobre todo rosas, se asimilaban a la sangre donde residía el alma. La rosatio, o fiesta de las rosas, se desarrolló a partir de la costumbre de depositar flores en las tumbas de los difuntos como manera de honrarlos y calmar su alma. Abad nos recuerda las elegías de Propertius, cuando al final del banquete se arrojaban flores sobre los asistentes. Visto en conjunto, banquetes, palmas y rosas, como nos recuerda Rodríguez, parecen querer transmitir ese deseo de vida eterna feliz para el difunto. En la tumba de las 3 puertas, unos 6 escalones descienden a un pequeño espacio distribuidor por el que se accede a 3 cámaras similares de planta rectangular, bancos corridos excepto en el acceso y nichos alineados, 3 en el frontal y 2 en los laterales. De la cámara frontal mal conservada no tenemos información, pero sí de las laterales, donde de nuevo su decoración pictórica realza el valor simbólico del ambiente. Las hornacinas quedaban enmarcadas por una fina guirnalda verde compuesta por pequeñas hojas. En los dibujos de Bonsor se aprecian bayas rojas que no pueden verse ya en las acuarelas de Rodríguez Galdón, así como una ramita que crece en dirección ascendente en el lateral. Se ha relacionado este motivo vegetal con el olivo, pero más bien pudiera tratarse del madroño, planta mediterránea, cuyo primer espécimen, según la mitología, surgió de la sangre de Gerión, tras matarlo Hércules en su 10º trabajo. Por su facilidad en brotar después de los incendios, los romanos lo asociaban a la inmortalidad y se utilizaba en los funerales, según Virgilio menciona en la Eneida. Las plantas en general, por su renacer, eran símbolos de inmortalidad, y los jardines representaban el tránsito entre la vida y la muerte, por donde las almas se paseaban de noche, aunque dependieran de su tumba para el alimento. De ahí las evidencias de vegetación en los espacios funerarios. El techo estaba decorado con multitud de pequeñas hojitas verdes y rojas, con pájaros de tonalidad verdosa posados en las esquinas. La figura del centro, mal conservada, fue interpretada como un ave en su nido. El alma en Egipto se representaba como seres alados, pero en Carmona más bien nos recuerdan al ambiente plácido de los jardines elíseos. La tumba de la Paloma, desaparecida en la actualidad, fue descubierta en 1868 en el Cercado de Simón. Tras bajar un pozo de 3 metros y otros tantos escalones, se accedía a una cámara cuadrangular con 11 nichos y un banco corrido para colocar las ofrendas. En las paredes se apreciaba una sencilla banda en tonos verdes y rojos con cartelas bajo cada hornacina. Lo más significativo es el panel que decoraba la bóveda, donde una paloma blanca inscrita en un motivo cuadrado centraba un amplio diseño circular a base de roleos vegetales y un pájaro posado en cada lado. Las aves, como decíamos, son frecuentes en los ámbitos funerarios. Sin embargo, la paloma es especial. Se la relaciona con el amor espiritual de Venus Urania. No obstante, hay autores que traen a colación simbología íbera y nos recuerdan la paloma de la dama de Baza o el valor de acompañamiento al más allá de la diosa Epona. A la tumba de Tito Urio se accedía por un profundo pozo, con una serie de hendiduras para facilitar el descenso. En la cámara, una serie de nichos de desigual tamaño conservan esta vez el nombre de 2 difuntos. Bajo la hornacina frontal aparece la inscripción de Titus Urius, probablemente el propietario de la tumba. A la derecha el de Titina Uria, su joven esclava de 10 años. En las paredes vemos finas guirnaldas y colgantes vegetales, y en el techo una de las pinturas de mayor calidad de la necrópolis,
una composición romboidal centrada por una medusa y acompañada de estandartes, medallones y pájaros a punto de alzar el vuelo. La tumba de las jarras o del Ritón se localiza en el Campo de los Olivos. Es una tumba de pozo con cámara de planta irregular, con 5 nichos en las paredes y un banco corrido. El frente principal se hallaba decorado con palmas, festones y flores. Bajo el nicho se observa el motivo que da nombre a la tumba: un ritón o cuerno para beber entre 2 copas. Estos recipientes aluden a las libaciones rituales que se hacían en honor al difunto. En el techo, una medusa protectora. Se encuentra la tumba de Servilia en el Campo de las Canteras, junto a una de las vías romanas que conectaban la antigua Carmo con Hispalis. Destaca su monumentalidad y su ornamentación. El nombre se debe a la aparición en su interior de una escultura femenina y un pedestal dedicado a Servilia. El conjunto es fruto de la posición destacada de la familia de los Servilios. Se proyecta como una enorme casa de tipo helenístico a la que se accede mediante una escalera. Se distribuye en torno a un gran peristilo abierto, porticado por doble fila de columnas y con un pequeño impluvium o estanque en el centro. En un lateral discurre una galería cubierta que finaliza en un pequeño pasillo. En la pared de esta galería se abre una pequeña celda que actualmente alberga un hermoso sarcófago de mármol. A través del pasillo se accede a una gran antecámara que se ilumina mediante un óculo en su falsa cúpula nervada. En la pared central se abre una diminuta cámara con un banco corrido y sin hornacinas. Se conservan restos de estuco en sus paredes con representaciones de flores, pájaros y guirnaldas, aunque será en el pequeño pasillo donde encontramos la composición más destacada. Aunque en su mayoría se ha perdido, destaca una figura femenina en actitud de pesar en una balanza. A su espalda alguien, quizás una sirvienta, la abanica con una hoja de palma y en la parte inferior se distingue claramente parte del mobiliario. La paleta de colores empleada es muy variada, con la peculiaridad del empleo de un pigmento extremadamente lujoso como la lazurita, que habría sido importado, indicando una vez más las posibilidades económicas de la familia. La interpretación de más peso explica que la pintura podría estar representando una psicostasia, el pesaje de las almas, un tema muy asiduo en las decoraciones funerarias egipcias. La tumba de Postumio, a la que se desciende por un amplio recinto, es muy especial, dado que gracias a los hallazgos epigráficos se puede ir más allá para conocer a quienes descansaron en ella o al pintor encargado de diseñar su decoración. En la cámara interior, 7 nichos para urnas de incineración y una inhumación debieron pertenecer a la familia principal. Un epígrafe nos informa que el dueño era Postumio, por tanto padre de la mencionada Postumia Prisca, a la que conocemos como esposa del magistrado Servilio Polio y madre de Servilia. En el recinto exterior, otros nichos identificados como esclavos y libertos completarían el grupo. De su decoración destaca la cubierta, donde una elegante composición juega con guirnaldas sostenidas por pájaros y delfines, seres estos que acompañaban el alma de los difuntos a las islas de los afortunados. En un lateral, una inscripción nos desvela el nombre del creador. Se trata de Silvanus. Pero la conservación de esta tumba era ya delicada cuando Bonsor o Rodríguez Jaldón la documentan y el estado de degradación seguía avanzando. Para frenar esta deriva, en 2007 se inician unos estudios por parte del CSIC que, en colaboración con el Conjunto Arqueológico de Carmona, posibilitan su restauración a finales de 2019 y su apertura al público en junio de 2020. En la intervención, se han recreado proporciones y elementos perdidos, aunque conocidos gracias a las pinturas de Rodríguez Jaldón. Con un gran respeto por el original, en todo momento se identifica lo antiguo de lo nuevo. Se ha conseguido así la conservación de los restos, el disfrute por parte del público de la atmósfera pictórica de Silvanus y la adecuada interpretación de esta magnífica tumba hipogea.